Buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Hoy seguimos analizando malos argumentos por los dioses. Si te perdiste los otros videos, los encontrarás en el link que hay en la pantalla o en la descripción de este video. Estos argumentos son malos porque fallan de alguna forma, sea porque no son verdaderos, o cometen alguna falacia lógica, o no demuestran lo que quieren demostrar. Dicho esto, empecemos con el argumento de hoy. En el año 1078 de la Era Común, Anselmo de Canterbury formuló por primera vez el argumento ontológico postulando: por definición, Dios es un ser tal que nada más grande puede ser imaginado. 2. Un ser que necesariamente existe en la realidad es más grande que un ser que no necesariamente existe. 3. Así, por definición, si Dios existe como una idea en la mente, pero no necesariamente existe en la realidad, entonces podemos imaginar algo que es más grande que Dios. 4. Pero no podemos imaginar algo que sea más grande que Dios. 5. Así, si Dios existe en la mente como una idea, entonces Dios necesariamente existe en la realidad. 6. Dios existe en la mente como una idea. 7. Por lo tanto, Dios necesariamente existe en la realidad. Muchos dicen que en este argumento se podría pensar que Anselmo está argumentando en favor del famoso Dios de los ovnis, esto es, el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, omnibenevolente, etc. Sin embargo, no me parece que esté tan claro que sea así que vamos a asumir que aboga por un Dios que no fue refutado, el que tiene las características al máximo que es lógicamente posible. El primer error que debería resultar evidente es que este argumento tiene como base la falacia de petición de principio, que es la que asume en sus premisas que su conclusión es verdadera. Eso solo ya invalida el argumento, pero tiene otro segundo error que es importante. Asume que la existencia de algo en la realidad es mejor o más grande que la existencia en la imaginación. No encuentro cuál es la lógica detrás de esto y no da una justificación para este hecho, simplemente lo afirma. Yo pensaría que lo que existe en mi imaginación es mejor que lo que existe en la realidad por el simple hecho de que mi imaginación tiene muchas menos restricciones. Puedo imaginar tranquilamente a Superman peleando y perdiendo contra Saitama de One Punch Man, aunque ninguno de los dos personajes podrían existir en el mundo. En principio, no hay razones para pensar que esta afirmación de Anselmo sea verdadera, y se requiere una justificación de quien presente este argumento de qué es lo que considera para afirmar que algo sea más grande que otra cosa. Yo asumí que quería decir mejor, pero puede que esté usando el término en otro sentido, y lo que alguien considera mejor es subjetivo hasta que se definen otros parámetros como por ejemplo el objetivo que se quiere conseguir. Por ejemplo, un martillo es mejor que una sartén si queremos clavar un clavo, pero es peor si queremos cocinar algo. Otras variantes de este mismo argumento las plantea Descartes de la siguiente forma. 1. Toda idea clara y distinta que percibo es verdadera. 2. Percibo clara y distintamente que la existencia necesaria está contenida en la idea de Dios. Conclusión, por lo tanto, Dios existe. O también, 1. Tengo una idea de un ser supremamente perfecto, es decir, un ser que tiene todas las perfecciones. 2. La existencia necesaria es una perfección. Conclusión, por lo tanto, existe un ser supremamente perfecto. Los argumentos parecen irrisorios por lo ridículo, pero la idea es similar a la de Anselmo. Los que presentan esta línea de pensamiento están diciendo que la existencia es una perfección, sin justificarlo, y que si se puede imaginar algo con suficiente claridad y distinción, entonces eso que se imagina es verdadero, y esto tampoco tiene una justificación. Igualmente, en el segundo caso, si podemos interpretar que está tratando de probar al Dios de los ovni, que ya fue refutado, podemos decir que el argumento falla antes de comenzar. Probemos lo siguiente entonces. 1. Tengo la idea de una cuenta bancaria que es perfecta en todo sentido posible. Esto significa que tiene fondos ilimitados, se puede usar en cualquier país y no está restringida en su uso para nadie en particular, por lo que todos podemos usarla. 2. La existencia necesaria es una perfección que se le tiene que atribuir a la cuenta bancaria perfecta. Conclusión, por lo tanto, esta cuenta existe. O si no, 1. Toda idea clara y distinta que percibo es verdadera. 2. Percibo clara y distintamente que la existencia necesaria está contenida en la idea de mi propio avión. Conclusión, por lo tanto, mi propio avión existe.
Creo que podemos usar este argumento para definir la existencia de cualquier cosa que queramos y que sabemos que en realidad no existe. Por eso es que el argumento es tan malo. La última variante del argumento la da William Lane Craig y la pueden encontrar en el video de la descripción. 1. Dios es por definición el ser más grande que pueda ser concebido. ¿Cómo sería eso? Sería omnipotente, omnisciente, completamente bueno, y Él sería necesario en su existencia. Existiría en todos los mundos posibles. Este Dios es posible que exista. Si la existencia de ese ser es posible, eso significaría que tal ser existiría en algunos mundos posibles. Pero, si un ser de esa naturaleza existe incluso en un mundo posible, entonces existen todos ellos, porque eso es parte de lo que significa ser el ser más grande que pueda ser concebido. Pero si existen todos los mundos posibles, entonces existe en el mundo real. Conclusión, Dios existe. Al margen de que yo creo que podemos decir que no existe el Dios que propone Craig si le tomamos su palabra literal, esto es por lo que vimos antes, le podemos hacer algunas modificaciones para que la idea no sea incoherente, la de modificar esas características omnis para volverlas máximas que sean lógicamente posibles. Además, he visto al mismo Craig hacer esas modificaciones en otros videos, por lo que me parece que la mejor interpretación de su argumento es la que tiene a este Dios que es lógicamente consistente. Pero incluso haciendo esa concesión, tenemos nada menos que lo que queríamos probar en dos de las premisas. Por un lado, estamos nuevamente defendiendo la existencia como algo que es parte de este Dios por definición, ya que está definido como un ser perfecto y se dice que la existencia es necesaria para que algo sea perfecto. Y por otro lado, la primera premisa es que este Dios es posible que exista, algo que debería ser la conclusión. Lo que tenemos aquí es nuevamente la falacia de petición de principio, en donde se incluye la conclusión que se quiere probar como parte de las premisas. Y lo que confunde a Craig es que él puede imaginar algo, y por el solo hecho de poder imaginarlo, piensa que es posible. Pero uno puede imaginar muchas cosas que no son posibles. Puede imaginar tener a Superman de hermano, pero eso no hace que eso sea posible. Es más, eso es imposible a pesar de que yo pueda pensarlo. Y eso es todo por hoy. Si detectan algún error en mis comentarios, en la presentación de los argumentos, o creen que hay alguna premisa que se puede sumar a estos argumentos para volverlos mejores, los leo en los comentarios. Si les parecen interesantes estos videos, se pueden suscribir al canal y darle clic al like y a la campanita para mantenerse actualizados de futuros videos. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.